Toma tu cruz y sígueme. Estas palabras han resonado por más de 2000 años, pero realmente entendemos lo que significan. Para muchos, el cristianismo parece un camino de bendiciones y consuelo, pero cuando Jesús llamó a sus discípulos, no les prometió riquezas ni comodidad. Por el contrario, les mostró la cruz, un símbolo de sufrimiento, humillación y muerte. ¿Por qué usó una imagen tan extrema para definir el discipulado? En los tiempos de Cristo, la cruz no era un símbolo religioso ni un adorno en templos y hogares. Era un instrumento de ejecución brutal, reservado para criminales y enemigos del imperio. Ser condenado a la cruz significaba perder todo derecho sobre la propia vida, caminar hacia la muerte frente a los ojos de una multitud. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba declarando que seguirlo requería un nivel de entrega total, algo que iba más allá de lo que cualquiera esperaba. Muchos interpretan este llamado como una invitación a soportar dificultades de la vida, pero la verdad es mucho más profunda. Tomar la cruz es morir al yo. Es una rendición absoluta donde nuestras ambiciones, deseos y control sobre nuestra propia vida se colocan en las manos de Dios. No es una decisión simbólica ni algo que ocurre en un solo momento. Es un compromiso diario, una entrega que transforma completamente nuestra existencia. Pero, ¿qué significa en la práctica tomar la cruz? ¿Por qué Jesús usó esta imagen para definir el camino del verdadero creyente? La respuesta a estas preguntas puede desafiar todo lo que creemos sobre el Evangelio. En tiempos de Jesús, la cruz no era un símbolo de fe o esperanza. Para los romanos, era un instrumento de tortura y muerte, reservado para los peores criminales. Ser crucificado no solo significaba una muerte lenta y dolorosa, sino también humillación pública, desprecio y vergüenza. Por eso, cuando Jesús dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame», Lucas 9:23, estaba haciendo un llamado radical. Seguir a Cristo no es solo creer en Él o aceptar sus enseñanzas, sino morir a uno mismo, renunciar a toda voluntad propia y someterse completamente a Dios. En un mundo donde las personas buscan comodidad, reconocimiento y éxito, las palabras de Jesús suenan duras. Pero no hay otra manera de ser su discípulo. La cruz representa sacrificio, obediencia y entrega absoluta. Jesús dejó claro que no hay espacio para el amor dividido. En Mateo 10:37-38 dijo: «El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí». Estas palabras no significan que no debamos amar a nuestras familias, sino que Cristo debe estar por encima de todo y de todos. Tomar la cruz es priorizar a Dios por encima de cualquier afecto, ambición o deseo personal. La cruz es también un llamado a la renuncia. A veces, seguir a Cristo implica perder oportunidades, enfrentar rechazo o vivir en contra de lo que el mundo aprueba. Cuando queremos seguir a Jesús, pero sin renunciar a nuestro orgullo, nuestros planes o nuestra comodidad, estamos resistiéndonos a cargar la cruz. Pero Cristo dijo en Mateo 16:25, «Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará». La paradoja del Evangelio es esta: morir a uno mismo es la única manera de vivir verdaderamente. Un ejemplo poderoso de esta verdad es el sacrificio que Dios pidió a Abraham. Cuando le ordenó ofrecer a su hijo Isaac, Abraham no entendía el propósito, pero obedeció sin dudar. Tomar la cruz es exactamente esto: confiar en Dios incluso cuando no comprendemos su voluntad. En el último momento,
Dios proveyó un cordero para el sacrificio, mostrando que no siempre significa perderlo todo, sino estar dispuesto a entregarlo todo. Jesús nos llama a llevar nuestra cruz cada día, no solo en momentos de crisis o dificultades extremas. Es una decisión constante de morir a nuestros deseos, rechazar el pecado y vivir en obediencia a Dios. La cruz no es solo sufrimiento, es también victoria, porque a través de ella somos transformados y conformados a la imagen de Cristo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos a tomar su cruz y seguirlo, no les prometió una vida cómoda ni libre de dificultades. Al contrario, dejó claro que ser su seguidor significaba enfrentar oposición, rechazo y persecución. En Juan 15:20 advirtió: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». La persecución no es algo nuevo en la historia del cristianismo. Desde el principio, los seguidores de Cristo han sido rechazados por el mundo. Pedro fue crucificado de cabeza, Pablo fue decapitado y Esteban fue apedreado hasta la muerte. Todos ellos sabían que su fe no sería bien recibida, pero estuvieron dispuestos a morir antes que negar a su Señor. La razón de esta persecución es clara. El mensaje de Cristo va en contra del sistema del mundo. Mientras el mundo busca poder, placer y reconocimiento, el Evangelio llama a la humildad, la renuncia y la entrega total a Dios. Ser cristiano es ir en contra de la corriente y eso inevitablemente traerá oposición. Sin embargo, la persecución no es sin propósito. Dios la usa para fortalecer nuestra fe y hacernos más parecidos a Cristo. Santiago 1:2-3 dice: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cada prueba que enfrentamos nos moldea y nos acerca más a Dios». Además, el sufrimiento cristiano es una señal de autenticidad. En 2 Timoteo 3:12, Pablo declara: «Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución». Si vivimos nuestra fe de manera genuina, el mundo nos rechazará porque no pertenecemos a Él. El ejemplo más grande de sufrimiento es Jesús mismo. Él fue despreciado, humillado, golpeado y crucificado sin haber cometido ningún pecado. Nos advirtió que el siervo no es mayor que su Señor, lo que significa que si Él sufrió, nosotros también sufriremos. Pero esta persecución no es una maldición, sino un privilegio. Filipenses 1:29 dice: «Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él». Muchos creen que la fe cristiana debería traer solo bendiciones y éxito, pero la Biblia nos muestra lo contrario. Seguir a Cristo significa pagar un precio, pero ese precio no se compara con la gloria futura que nos espera. Romanos 8:18 declara: «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». La cruz que Jesús nos llama a cargar incluye persecuciones, pruebas y sufrimientos. Pero no debemos temer, porque Él ya ha vencido al mundo. Ahora bien, si la persecución y el sufrimiento forman parte del camino cristiano, ¿cómo debemos enfrentarlos? El llamado de Jesús a tomar la cruz no se refiere solo a la persecución externa, sino también a una batalla interna constante, la lucha contra el pecado. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo lo expresa con claridad: «He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí». Esta declaración resume la esencia de la vida cristiana: morir al viejo yo para vivir en Cristo. Tomar la cruz significa matar el pecado todos los días. No se trata solo de evitar acciones pecaminosas, sino de un cambio profundo en el corazón. El pecado no es solo lo que hacemos, sino lo que somos sin Cristo.
Antes de conocer a Dios, nuestra naturaleza estaba dominada por el egoísmo, la rebelión y el deseo de vivir según nuestra propia voluntad. Pero cuando nos rendimos a Cristo, somos llamados a crucificar esos deseos y vivir de acuerdo con su espíritu. El arrepentimiento no es un evento único, sino un proceso continuo. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos diariamente. Lucas 9:23. Esto significa rechazar pensamientos, actitudes y hábitos que nos alejan de Dios. En Romanos 6:6, Pablo explica: sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero aquí hay un punto clave. La cruz no es solo sufrimiento, sino también libertad. Al morir al pecado, encontramos verdadera vida en Cristo. La cruz que Jesús nos llama a cargar no es una carga insoportable, sino el camino a la verdadera paz y gozo. En Juan 8:36, Jesús dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Un ejemplo poderoso de esta lucha y victoria se encuentra en la historia de Agustín de Hipona. Antes de su conversión, estaba atrapado en una vida de placeres y deseos desordenados, pero cuando finalmente se rindió a Cristo, experimentó una transformación total. Lo que antes parecía imposible de abandonar se convirtió en algo vacío comparado con la gloria de Dios. Muchos ven el cristianismo como una lista de reglas y prohibiciones, pero la realidad es que seguir a Cristo significa encontrar libertad en la obediencia. La cruz no nos encadena, nos libera. En 2 Corintios 5:17, Pablo dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo podemos vivir crucificados con Cristo cada día? Negándonos a nosotros mismos, rechazando el pecado y permitiendo que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón. Es una batalla diaria, pero con una promesa de victoria, porque al final solo aquellos que mueren al pecado pueden experimentar la verdadera vida. Ahora bien, si la cruz representa libertad y victoria, ¿por qué el mundo la ve como locura y debilidad? A los ojos del mundo, la cruz parece un símbolo de derrota, de vergüenza y debilidad. En la época de Jesús, morir crucificado era la peor condena, reservada para criminales y esclavos. Pero Dios, en su sabiduría infinita, escogió lo que parecía ser la mayor humillación para manifestar la mayor victoria. Pablo lo expresa con contundencia en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aquí hay un contraste radical. Para los que viven según el mundo, la cruz no tiene sentido, pero para aquellos que han experimentado la gracia de Dios, es la mayor demostración de su poder y amor. El enemigo pensó que al llevar a Jesús a la cruz, lo derrotaba. Los líderes religiosos creyeron que al crucificarlo silenciaban su mensaje. Incluso los discípulos, cuando vieron a su maestro colgado entre dos ladrones, sintieron que todo estaba perdido. Pero lo que parecía una derrota era en realidad el cumplimiento del mayor plan de salvación de la historia. La cruz no es un fracaso, es la mayor evidencia de victoria espiritual. Jesús, al entregar su vida voluntariamente, venció el pecado y la muerte. En Colosenses 2:15, Pablo dice que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mientras el mundo veía debilidad, en el mundo espiritual estaba ocurriendo una victoria absoluta sobre Satanás y sus obras. Pero hay algo más. La cruz no solo fue la victoria de Cristo, sino que también es nuestra victoria. Cada vez que tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús, estamos demostrando que creemos en el poder de Dios sobre nuestra vida.
Aunque el mundo nos critique o nos llame débiles, sabemos que la verdadera fuerza viene de rendirse a Cristo. Cuando morimos a nosotros mismos, vivimos para Dios. Cuando perdemos según los estándares del mundo, ganamos lo más valioso, la vida eterna. El poder de la cruz también se manifiesta en la transformación de aquellos que la aceptan. Pensemos en Pablo. Antes de conocer a Cristo, perseguía a los cristianos con odio. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús resucitado, todo cambió. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido, de destruir iglesias a fundarlas, de confiar en su propia justicia a depender totalmente de la gracia de Dios. Y todo esto ocurrió porque entendió el poder de la cruz. El sufrimiento y la renuncia que vienen con seguir a Cristo no son un castigo, sino una preparación. Dios usa cada prueba para fortalecernos, moldearnos y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en su obra en la cruz, entendemos que no importa lo que enfrentemos en esta vida, porque ya tenemos la victoria asegurada en la eternidad. Así que la pregunta es, ¿veremos la cruz como el mundo la ve o la veremos como Dios la ve? Porque lo que parece debilidad es, en realidad, el mayor poder del universo. Si hay alguien que realmente entendió lo que significa tomar la cruz, ese fue Jesús. Él no solo enseñó este principio, sino que lo vivió en su máxima expresión. Desde el principio, su misión fue clara. No vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Jesús podría haber elegido un camino diferente. Como el Hijo de Dios, tenía todo el poder para evitar el sufrimiento. En el Getsemaní, sudó gotas de sangre al orar, diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya». Lucas 22:42. Sabía lo que venía: traición, burla, golpes, humillación y la crucifixión. Aún así, no retrocedió. Filipenses 2:8 nos muestra la magnitud de su entrega, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no solo murió, sino que aceptó la peor forma de muerte, una diseñada para la humillación y el sufrimiento extremo. Pero lo más impactante no fue el dolor físico. Lo más difícil fue el peso del pecado del mundo cayendo sobre él. Jesús, el Santo, el Justo, cargó con nuestra culpa y fue separado del Padre por un momento, experimentando el abandono que nosotros merecíamos. Por eso gritó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Mateo 27:46. En ese momento, Jesús tomó lo que nos correspondía, nuestro castigo, nuestra condena, nuestra cruz, y con su último aliento proclamó la victoria. «Consumado es». Juan 19:30. Esa frase lo cambió todo. No fue un grito de derrota, sino de triunfo. La deuda del pecado había sido pagada completamente. Jesús nos dejó el mayor ejemplo de lo que significa tomar la cruz. No es solo un símbolo, es una entrega total. No es solo aceptar dificultades, es obedecer a Dios por encima de cualquier costo. No es solo renunciar a algo, es confiar plenamente en que su voluntad es perfecta. Si nuestro Señor, siendo Dios, cargó la cruz y la llevó hasta el final, ¿cómo podemos nosotros seguirlo sin hacer lo mismo? Seguir a Cristo no significa solo creer en Él, sino vivir de acuerdo con su enseñanza. Tomar nuestra cruz no es algo figurativo, es una decisión diaria que impacta cada aspecto de nuestra vida. Pero, ¿cómo se aplica esto en la práctica? Primero, significa renunciar al pecado. Jesús dijo claramente, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas 9:23. La cruz es un llamado a morir a nosotros mismos, a dejar de vivir para nuestros propios deseos y empezar a vivir para Dios.
Esto implica abandonar prácticas y pensamientos que nos alejan de Él. También implica soportar dificultades y persecuciones con paciencia y fe. Ser cristiano en un mundo que rechaza la verdad de Dios no es fácil. A veces significa ser ridiculizado por nuestra fe, perder oportunidades o enfrentar rechazo de amigos y familiares. Pero Jesús nos advirtió que esto sucedería. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Tomar la cruz es servir sin esperar recompensas terrenales. Jesús lavó los pies de sus discípulos y dijo: os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan 13:15. Seguir a Cristo es poner a los demás antes que a nosotros mismos, amar a nuestros enemigos, perdonar a quienes nos hacen daño y ayudar sin buscar reconocimiento. Es confiar en Dios en todo momento. La vida cristiana no se trata solo de momentos de victoria y gozo, sino de aprender a depender de Dios en medio de las pruebas. Job, después de perderlo todo, declaró: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job 1:21. Por último, tomar nuestra cruz es vivir con la mirada puesta en la eternidad. Jesús dijo: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 10:39. Nada en este mundo se compara con la gloria que Dios tiene preparada para aquellos que permanecen fieles. Así que, cada día, cuando nos levantemos, debemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a cargar mi cruz hoy? ¿Estoy viviendo para mí o para Cristo? Porque solo los que toman su cruz y lo siguen hasta el final podrán escuchar de sus labios: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:23. Jesús nunca prometió un camino fácil. Toma tu cruz y sígueme no fue una sugerencia, sino un mandato. Seguir a Cristo no es apenas creer en Él, sino vivir como Él vivió, con renuncia, sacrificio y fidelidad hasta el final. El mensaje de la cruz es claro: no hay cristianismo sin entrega total. El que quiera aferrarse a su propia vida perderá la verdadera vida en Cristo, pero quien está dispuesto a negarse a sí mismo encontrará la vida eterna. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Muchos quieren las promesas del Evangelio, pero no su costo. Sin embargo, Jesús no deja lugar para medias verdades. Seguirlo significa cargar la cruz todos los días, morir al pecado y vivir para la gloria de Dios. Es un camino de entrega, pero también de victoria, porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Según Timoteo 2:12. Ahora la pregunta es personal. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo? No es solo una decisión emocional, sino un compromiso real con Cristo. Hoy es el día de rendirte completamente a Él. Arrepiéntete, confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador y vive para Él. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, hoy tomo mi cruz y te sigo. Queremos saber cómo este llamado impacta tu vida. Y no olvides compartir este mensaje para que más personas conozcan el verdadero Evangelio.